Si hay desconocimiento del sector, entendería que puede haber una sensación de escepticismo, pero no de inseguridad. La seguridad está presente en el sector desde que se inicia un proyecto de fabricación de una instalación. Por nuestra parte, por parte de las autoridades competentes, y en cada una de las fases de un proceso, de un proyecto, siempre está el elemento de seguridad, de comprobación de todos los cumplimientos de la normativa aplicable y de la seguridad también de las personas, de los trabajadores que trabajan en cualquier proyecto y en cualquier instalación. Yo creo que el ser humano es normal que se preocupe por el entorno y es normal que pregunten, pues, si ven una columna que aparentemente parece humo y es vapor de agua, pues es normal que las personas tengan curiosidad por saber si están viviendo en un entorno seguro. Pero luego, cuando con toda la información les explicas cómo trabajamos, cumpliendo toda la normativa, y se quedan tranquilos. Trabajar en la industria química es conocer el entorno, respetar el entorno, respetar a las personas y tener muchas ganas de aprender continuamente, continuo aprendizaje y muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Yo participo en lo que es influir en las nuevas generaciones, en los colegios, en los institutos y en las universidades, para potenciar la presencia de la mujer y divulgar lo que es la actividad de la industria química en nuestro entorno. No sé si por tradición, por falta de información, y por eso estamos también un poco allí, pero las niñas suelen inclinarse más hacia carreras de letras o de ciencias médicas y no a las ingenierías y a las carreras más científicas. Es un gap que tiene la sociedad y estamos colaborando y contribuyendo a eliminarlo. Para mí es un orgullo que cualquier gente joven, mis hijos o cualquier persona que conozca, se haya inspirado en cualquier historia del sector de la industria química de Tarragona y que quiera seguir los pasos de las personas que ya estamos involucradas en el sector. Me llena de orgullo y satisfacción de que la gente joven quiera seguir formando parte de la industria química.